adentra en la vida de este personaje Feyobe, sino también, y el amor por la música latina que tiene Matt Dillon, que se puede ver en la película, sino que el gran Feyobe también nos habla y nos hace pensar en muchos artistas talentosísimos, pero a los que el tiempo ha condenado al olvido. También nos habla de México, de un México que está muy presente como otro personaje en la cinta y que es el México de los años 50 que recibió a estos artistas cubanos con los brazos abiertos y les abrió las oportunidades que en Cuba era imposible que tuvieran por su color de piel, ideas políticas, entre otros factores, ¿no? Entonces, así fue como México se convirtió en la tierra prometida de todo este talento que podemos ver representado a través de Feyobe. Y bueno, esto es una pequeña pincelada de cómo el Gran Feyobe fue recibida en otro festival internacional y que se estrena por segunda ocasión. Es México el segundo festival en tener esta gran cinta y es un privilegio poderla ver en nuestro país porque de alguna forma creo que esta es una película muy nuestra porque en ella Matt se adentró en nuestra cultura y en nuestro México de una forma bellísima. Así que bueno, por lo mismo me gustaría que Matt, Joy, los productores, Cristina, Carlos, Jonathan, nos hablen del proceso de este filme y me encantaría comenzar preguntándole a Matt cómo es que empezó todo este viaje. So thank you so much for being with us today, Matt. It's a pleasure to see you again. And of course, I would like to start with the obvious question. How did this journey begin for you? Okay, well, there's so many Muy beginnings. bien. Hay tantos inicios de este viaje en realidad, pero el inicio fue descubrir la música de Feyobe y encontrar su música por primera vez, cuando la encontré por primera vez, porque yo amaba su música. Tanto Joy como yo amamos este tipo de música, la música afrocubana y el jazz. Y al escucharlo, inmediatamente me encantó lo que escuché y sé que a Joy también le gustó mucho. Así que todo comienza realmente con Joy, con mi relación con Joy. Pues Joy y yo compartimos este amor por la música e irónicamente fui yo el que le presentó Feyobe a Joy, pero de cualquier forma Joy fue eh, yo no sé nada de música en comparación con Joy y ahí es como comenzó todo realmente. Y yo le sugerí a Joey que encontrara a este hombre, a Feyobe, porque eso es lo que hace Joey normalmente, musicalmente, hace ese tipo de cosas, buscar a gente. eh, y hablamos acerca de que yo fuera también con él para ver esta reunión entre Joey y Feyobe. Y bueno, él lo buscó, lo encontró y así fue como comenzó todo eso, con el disco que empezó a preparar Joey en México con Feyobe. Y es ahí que realmente comenzó el viaje. Y creo que ese podríamos decir que es un buen lugar para el inicio de este viaje. Joy, en San Sebastián, Matt me dijo que esta es una película acerca de la amistad y tú fuiste clave en esta película porque tú creíste en Feyobe y tú le pediste a Matt que lo filmara el proceso de este disco y todo empezó a suceder a partir de ahí. Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas como Tom Waits, George o Joe Strummer, solo para mencionar algunos artistas con quienes has trabajado. Pero ¿qué es lo que viste en Feyobe? ¿Qué era especial acerca de Feyobe? Es interesante que menciones estos otros nombres porque todos ellos son enigmas en la música. Solo hay uno, Joe Strummer, eh, digamos, Tom Waits o C. Jorge, le sucede algo parecido a lo que sucede con Feyobe, pero nadie suena como ellos. Y lo mismo sucede con Feyobe, que nadie suena como él. Y jamás va a haber esa grandeza, la grandeza que tuvo Feyobe. Es algo único, una calidad única. Es como que cada quien tiene su huella digital y no existe otra huella digital que sea igual, no existe otra huella digital a la de Feyobe. Y siempre vas a saber que es Feyobe cuando escuchas su música, sin importar qué tipo de música está cantando. Y lo mismo sucede con Joe Strummer, con Tom Waits o con C. George. Y es algo que me encanta de trabajar con gente que es así, gente enigmática. Bueno, Cristina, Bueno, Carlos, eso es genial. Jonathan, ¿cómo fue el viaje también para ustedes como productores? ¿Qué vieron en este proyecto que los enganchó? No sé quién de ustedes quiera responderme esta pregunta. Carlos. Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos. Creo que lo primero que nos enganchó fue la pasión de Matt
Cuando nos conocimos, hace ya 12 años en España, lo primero que me dijo cuando le dije que era mexicano fue, ¿conoces a Feyove? A partir de ahí empezamos a hablar y nuestra amistad se basó mucho en empezar a hablar de Feyove. Yo no conocía a Feyove, me puse a investigar sobre Feyove y demás, pero justo creo que lo que nos unió a todos los productores y lo que nos hizo seguir este viaje que fue largo fue que era una película hecha más con corazón, que buscaba justo lo que acabas de decir, una carta de amor a la música, al mismo Feyove, y entonces el corazón que le metía Matt a cada una de las cosas que filmábamos y demás, pues siempre nos hacía sentir que íbamos por el buen camino, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más bonito de haber hecho Feyove. And Matt, in this movie, Mexico is another one of the Y characters. Matt, en esta película México es otro de los personajes y México fue muy importante en la vida de Feyove. ¿Qué sentiste, qué sentiste al compartir finalmente esta película con el público mexicano, al poder compartirlo con el público mexicano? I'm only sad that I won't be able to be there. I will be Bueno, there. solamente puedo decir que me da tristeza que no voy a estar yo personalmente ahí, pero pero voy a estar ahí en espíritu. Yo amo México. Y a lo que fue muy hermoso fue poder darle una voz a la gente que estuvo ahí, que experimentó ese momento, los cubanos que básicamente eran exiliados en México y lo que significó para ellos estar ahí, y a los músicos mexicanos que trabajaron junto con estos músicos cubanos. Y para mí, esta película es como volver a casa en Morelia. Es realmente como un regreso a casa para la película. Es decir, se puede hablar mucho, que hay muchas maneras de cómo de volver a casa con esto, pero en realidad creo que todo comenzó en México, para Feyobes en México, donde comenzó todo. Ahí es donde lo bautizaron como el gran Feyove. Fue en México que le dijeron así. Y él se convirtió en el Feyove que conocemos ahí. Y al final de su vida se convirtió en un ciudadano mexicano, Feyove, porque era su país. Y todos los cubanos con los que hablé, esta es una tierra de promesas o de oportunidades. Les daba esta tierra, México, oportunidades que no tenían en Cuba debido a racismo, cuestiones sociales, cosas que existían y quizás no eran tan severas, quizás en Cuba como en los Estados Unidos, pero sí existían. Y dejando eso de lado, también México, como, como dijo el gran cantante Tony Camargo, era un viaje para llegar hacia el éxito. Había un momento en que había mucho éxito en México en la industria cinematográfica, la industria de la grabación musical también. Así que, bueno, Feyove, para él México era su hogar. Siempre será cubano, claro, era cubano hasta la médula del barrio Colón, pero para él México era su hogar. Así que vamos a traer esta película de regreso a su hogar. Eso es hermoso. Dani, ¿te gustaría decir algo sobre la importancia que es tener esta película en Morelia? Bueno, yo me encantó la película, creo que es fantástica. Creo que es una película acerca del músico y no solo acerca del músico, sino también acerca del país de México. Y para nosotros es un placer y un honor mostrarla. Y sabía acerca de esta película por Cristina y por Carlos. Hablamos al respecto de esta película, ¿verdad, Carlos? Antes. Y siempre decíamos, ah, sí. Y te decíamos, sí, ya va a salir, ya va a salir. Es muy fascinante y creo que el festival, la misión del Festival de Morelia es promover a los cineastas mexicanos, pero también nos encanta el discurso acerca de México en otros lugares. Y tenemos una sección que nos sugirieron, que Bertrand Cabernet nos sugirió, que se llama el México Imaginario. Y también tenemos la sección Cine Sin Fronteras, que tiene que ver con la diáspora, con los mexicanos. O la forma en que las películas a lo largo de la historia, desde Orson Welles hasta John Huston, hasta Sam Peckinpah, hasta Einstein, todos ellos hicieron películas sobre México. Así que siempre estamos fascinados en nuestro festival a presentar películas sobre México y creo que fue muy refrescante e importante. Una película muy importante para mostrar ahora esta de Gran Fe Jove. Como dijiste, también es una canción de amor a México.
Y porque México algo que tiene es su gran hospitalidad. Es un país que siempre ha sido enriquecido por los exilios de los españoles. Así que es, de cierta forma, es una comunidad muy cosmopolita. Los beatniks que vivieron en México también. Así que México como referencia, Malcolm Lowry vivió en México. México siempre es un lugar muy interesante dentro de la imaginación creativa o el imaginario creativo. Así que creo que mostrar esta película y que me encantó es algo fantástico. Es una película hermosa, vibrante, la forma en que te muestra, no solo te muestra acerca del personaje de Fellove, sino acerca del amor por el cine, por la música, por la amistad misma y el amor por México también. Es una película muy positiva, llena de elementos y me encantan las tomas, la forma que está filmada. Y en un tono más personal, mencioné antes de que abriéramos aquí, que de hecho la película la filmaron en la casa donde yo viví cuando tenía 15 años, ahí la filmaron después. Y es una reflexión también acerca del pasado y también algunos un cineasta chileno que también hizo algunas cosas en esa casa, pero en fin, la película es realmente tan fantástica, tan sensible, tan elegante, tan hermosa. Y me siento muy honrada y muy orgullosa de presentar esta película en nuestro festival. Y en el futuro cercano esperamos que Matt venga a Morelia y pueda disfrutar en persona del festival, porque también es un festival que se basa en la amistad y espero que este sea el inicio de una amistad. Puedo decir solamente una cosa más. Había un hombre, Danny Belchan, que por desgracia él ya falleció y él hablaba acerca de cómo trataban a los cubanos en México cuando él vino aquí y había mucha amabilidad hacia los cubanos en este país. Y es lo que siento también yo, y creo que también yo y podrá hablar un poco acerca de eso. Pero cuando íbamos a filmar algún lugar y nos decían, oye, queremos filmar aquí, siempre nos decían, ok, cómpranos el almuerzo y está bien, nos daban permiso para filmar donde fuera. Y cuando llegué siempre he sentido eso de la gente aquí en México. Todas las experiencias que he tenido en México siempre han sido muy mágicas. Así que puedo imaginar de esa forma que es una cultura muy generosa, la cultura mexicana. Y no quiero generalizar, claro, pero es verdad. Y esa ha sido mi experiencia con México también. Nos han tratado siempre con mucha amabilidad en general. Claro, había algunos lugares donde decían, sí, pasa, filma y no te vamos a cobrar nada. Y al final del día nos decían, por favor, no regresen mañana. Pero, y Matt, me encanta que menciones el nombre de Andy Ventrato en la conversación, porque tú me contaste una gran conversación acerca de cómo el gran comediante mexicano Tintán ayudó a Danny Beltrán y a Saborita a que emigraran a México. ¿Nos podrías compartir esa historia? Es una historia maravillosa. Sí, hay tantas historias maravillosas que escuché a lo largo de este viaje de la película, hablando con artistas que venían de Cuba y también con artistas mexicanos que estaban aquí en esos momentos. Dandy Beltrán habla acerca de su relación con Tintal y con Tintán y Zamorita. Y Zamorita es conocido como un comediante en Latinoamérica, pero también era un gran compositor de música cubana. De hecho, era principalmente lo que era un compositor. Y me contó una historia de Andy Beltrán de cómo estaba afuera de un club nocturno en Cuba. Era un cantante joven, estaba con Zamorita en Cuba y Tintán estaba ahí también. Y la persona en la puerta del club le dijo, sí, tú puedes entrar a Tintán, pero a Dani Zamorita no puede entrar debido al color de su piel, porque eran negros ellos. Y Tintán se puso furioso, se enojó muchísimo y se puso a discutir con la persona en la puerta de este club nocturno. Y le dijo a Dani, ¿sabes que esto no te va a pasar en México? Si vienes a México, esto jamás te pasaría. Y lo trajo. Y Tintán apoyaba mucho a los artistas cubanos, o como otras gentes que se muestran en la película, como Tino Contreras, por ejemplo, y José Antonio Méndez estaba trabajando desde el otro lado, desde el lado cubano, pero realmente esto era, no voy a decir que haya sido un éxodo de artistas cubanos, sería una palabra incorrecta, pero sí había una corriente, una relación que sucedía entre Cuba y México. Y yo me decía, no, yo me quiero quedar en Cuba. Y Fellove le decía, no, no, yo sal de aquí, yo soy ahora de México, le decía Fellove. Sí, es fascinante esa historia. Gracias por compartirla con nosotros. Y quisiera agregar algo que es muy importante.
creo que estas películas de alguna forma borran las fronteras y en este sentido la producción, en términos de la producción era muy importante que hubiera una coproducción entre México y los Estados Unidos, porque normalmente cuando hay proyectos que involucran a ambos países, siempre México da servicios de producción, pero en este caso, Jonathan Gray, que para mí, bueno, fue un honor trabajar con él. Fue muy importante para Carlos y para mí tener una relación como iguales con el productor Jonathan Gray. Y solo quisiera decir que yo como productora, para mí esa fue una sensación maravillosa la que me dio. Y en ese sentido, esta película tiene que ver con borrar fronteras en sí, pero también en términos de la industria, cómo fue la producción y la coproducción y cómo se desarrolló el equipo que hizo la película. Sí, por supuesto. Hablando de esta parte, yo quería pues preguntarle a los productores, porque Cristina, you told us in San Sebastián, in the press conference, I think. Cristina, nos dijiste en San Sebastián, en la primera conferencia, algo muy interesante, que todos ustedes tenían mucha información, tenían mucho conocimiento de Matt, acerca de México, acerca de nuestra historia, acerca de Cuba, del exilio, de todo. ¿Cómo, qué tan difícil fue encontrar la forma de hacer que todo funcionara? Y también, ¿qué hizo esta pasión de Matt o qué trajo esta pasión de Matt para todo esto? No sé si Jonathan quiere agregar algo o, o escuchar algo de él también nos gustaría mucho. Bueno, sí, yo originalmente me subí al proyecto como un consejero de producción, no como un productor en sí. Y durante los últimos 25 años he trabajado mucho dentro de este tema y la oportunidad de trabajar con Carlos y Cristina surgió porque, bueno, las películas son historias de amor. Jamás tuve la intención de terminar siendo el productor como terminé siendo, pero al conocer a Matt más y conocer la película más y las razones que Cristina acaba de mencionar también, yo soy de Estados Unidos y también estoy cansado de ver las cosas a través del lente o el punto de vista de los Estados Unidos. Y me gustaría más ver la cosa hacer más ver las cosas desde el punto de vista internacional o de la comunidad internacional. Y de hecho yo no tengo tanto conocimiento acerca de la música cubana, de la música en general, así que me impresionó mucho el conocimiento de Matt al respecto de esto, pero sobre todo la forma en que iba a contar la historia, que contaba la historia tan rica en información, no solo sobre la vida de Feyove, sino también acerca de la historia de la inmigración de Cuba, en cubanos en México, y sin que pesara demasiado el tema de la política de todo esto. Él cuenta la historia de un individuo y hacia la medida en que esta historia se desarrolla, vemos que no es la historia solo de Feyove, sino sobre toda una comunidad. He trabajado con muchos cineastas. Antes de trabajar con Matt, trabajé con un cineasta que se expresaba en cine casi como si fuera música. Matt de alguna forma se expresa con un razonamiento como musical, no es como algo que vaya siguiendo un orden establecido, como dibujar con números. Y yo me involucré realmente en la última parte del proceso y Carlos me invitó. Yo siempre les había dicho que no, hasta que dije, bueno, sí, está bien. Carlos y Cristina son muy generosos en este momento. En realidad ellos hicieron todo. Ellos organizaron todo con Matt y yo llegué y conseguí la postproducción, los lugares para hacer la postproducción y ayudé a Matt en la última fase de la película durante el último año. Y me sumergí en un mundo en el que jamás pensé que iba a estar involucrado. Y vaya que es difícil hacer películas, pero una película como esta, que tiene tanta historia, fue algo muy disfrutable. Y a Joey nunca lo he conocido en persona, pero llevo años compartiendo con él, así que siento como si lo conozco por haber compartido con él durante hacer toda esta película. Y es una película que realmente ha involucrado a tantos personajes y a tantas personalidades. Y desde que se hizo la grabación del disco en 1999 y ha sido un proceso increíblemente complejo. Así que cuando veo esta película me siento tan orgulloso realmente sobre ella y cómo comprender todo, cómo se juntaron todas las piezas para que pueda salir y trabajar. Es maravilloso. Sí, tienes razón. Todo esto empezó en 1999 con la grabación del disco y son tantos años. Y quisiera preguntarle a Matt cómo era la energía de estar en los años 90 en México con todos estos músicos que intentaban hacer un gran disco y también
Era un momento en que había grupos como Buenavista Social Club, todavía era muy vívido en esos momentos. ¿Qué puedes compartirnos acerca de esa época en México en los años 90? Bueno, que empiece Joey hablando sobre eso. Joey, tienes que prender tu micrófono, Joey. Perdón, me perdí la mitad de la pregunta porque se murió mi computadora y cambié a mi teléfono, lo lamento. Si puedes hablar acerca de lo que era estar en 1999 en México, cómo era la vibra en esa época en México, en esa época. Bueno, era increíble, una época increíble. No sé qué tan diferente sea entre 1959 o el 2020, pero nosotros en ese momento, el 99, la pasamos de maravilla. Siempre nos la hemos pasado de maravilla y me sentí muy bienvenido con todo el mundo que me encontré ahí o que conocí ahí. Y hay tanto conocimiento acerca de la cultura y la historia y con prácticamente todas las gentes que encontré. Y esto es algo que se remonta a cientos y miles de años dentro de la cultura mexicana. Y es algo que no es común aquí en los Estados Unidos. El poder llegar con alguien y simplemente empezar a platicar y alguien que no necesariamente sea un académico, una persona educada en la universidad, no, pero sino que vayas con quien sea, cualquier persona de todos los lugares de la vida o clases de la vida, la gente conoce acerca de los valores históricos. Y es algo que parece que en México la gente ha heredado. Mucha gente en México tiene eso. Y eso es algo que a mí me encanta también. También México en esa época, y como dijo Joey, yo no sé qué tan diferente sea el México de los 90 al México de los 50, por ejemplo, pero de alguna forma también era muy parecido, porque todos esos músicos con los que trabajaste, todos eran migrantes, excepto Cele González, que nació, el hijo de Cele González Jr., que nació en México. Todos los demás eran migrantes, de la misma forma en que Feyove y todos ellos habían emigrado antes. Sí, sí, es verdad eso. Y Matt, tú me dijiste que algo que te ayudó a entender a Feyove mucho fue tener una caja llena de discos y fotos y cartas escritas por él. ¿Cómo te ayudó todo este material? Bueno, esa es una cosa muy interesante que la menciones, porque cuando yo estaba allá y yo y Feyove estaban totalmente concentrados junto con los demás músicos en hacer el disco, perdón, y yo estaba, pues bueno, pensando qué es lo que voy a hacer aquí, y de repente estaba pensando acerca de cuál era el trasfondo de toda esta historia, y había estas fotografías, pensaba, vamos a hacer como un trasfondo, algo, y sí, me lo voy a hacer mañana, las haremos luego, pero en un momento Feyove me dio algunas copias de algunas portadas de discos viejos que yo ya tenía y eso realmente no me ayudaba, pero me enseñó un montón de cajas después que tenían muchísimas cosas que tenían sobre su historia en México, pero a él no le interesaba el pasado. A Feyó era alguien que siempre pensaba en el futuro. Para él, como Jacobo, el fotógrafo que hizo amigo Feyove, como dice en la película, cuando otras personas hacían materiales como el de Budista Social Club y ese tipo de cosas de una forma nostálgica. Lo que él quería hacer era un disco de rap. Feyove quería hacer un disco de rap porque siempre estaba pensando hacia el futuro. Él no pensaba acerca del pasado. Así que cuando fui a ver lo que él tenía y a reiniciar el proyecto, que conocí a Carlos y a Cristina y comenzamos a entrevistar personas, fue entonces que se hizo muy claro para mí en ese momento que esta era la historia de Feyove, es decir, todas las personas que tenían una historia parecida o similar. Y luego me fui con Rocío, la mujer que se hizo su manager. Ella me dijo, no tienes que venir a casa, tengo un ático lleno de cosas. Y era un lugar lleno de polvo. Me tomó semanas recuperar mi respiración por haber respirado tanto polvo, pero ahí había ropa, sus sombreros, sus sacos y cajas llenas de cartas. Y las cartas eran realmente muy sentidas, porque él nunca perdió contacto con Cuba. Él siempre se mantenió en contacto con su familia en Cuba. Y también estaban las fotos. Y las fotos unían la historia.
en la historia que yo sabía que estaba ahí, esta gran amistad que yo sabía que existía entre el gran compositor, cantautor José Antonio Méndez, y que tuvieron un lazo muy importante estos dos amigos, Feyobe y José Antonio Méndez. Y esto nos ayudó a mejorar todo y poder hacer la línea de tiempo de su vida. Fue realmente muy útil. Después de que fuiste a la casa de Rocío, me regalaste esto. Sí. Christina was there. You know, we actually have that footage. Sí, Cristina estaba ahí. Y creo que teníamos una cámara G9, una cámara pequeña, y estábamos pasando todas estas partituras y música, y Cristina realmente se portó a la altura, porque ella lidió con todo ese polvo sin problemas. Sí, sí, de hecho me acabo de acordar ahora que escribí algo específico acerca de la experiencia en ese ático, donde están todas estas cosas que queríamos que fuera para el documental. Y hablando acerca de historias, que nos contaras un poco lo que me compartiste en San Sebastián acerca de cómo fue tener a Matt trabajando en México, porque son anécdotas que nos hacen ver a Matt de una forma muy humana, ¿no? Esta gran estrella de Hollywood en México, filmando, buscando, recopilando información, en fin, cuéntanos un poquito de eso, porque creo que también ayuda mucho pues entender quién es Matt. Ahí le salió el sobrenombre que nos decimos siempre del canalla, porque no sé, es como canalla. Honestamente, en algún punto, evidentemente Matt es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pero en algún punto absolutamente nadie teníamos ya en el crew esa noción, porque lo que era un director que estaba seguro de lo que quería, y entonces andábamos por todos lados, no existía un protocolo de seguridad, porque Matt nunca ha sido, o al menos en estos 12 años que lo conozco y 8 años que trabajamos la película, Cristina nos los podrá decir también, pues nunca hubo una cuestión de soy Matt Dillon para nada. Nos íbamos de pronto en el coche de quien era en ese momento mi asistente, que tenía un Pointer chiquitito, porque era el coche que podíamos usar, que no teníamos algo, y ahí íbamos, llegábamos a las calles de La Merced, a las calles de República, es que yo estoy en el centro, por eso señalo, a las calles de El Salvador. Llegábamos con la gente se nos acercaba, no había como un código de no puedes acercarte, ni mucho menos, al contrario, siempre fue como un envolvimiento muy directo con la gente, siempre con una noción de conocer realmente a profundidad cada una de las partes que estábamos buscando en México. Entonces fue algo muy divertido, también fue algo cansado, porque Matt es evidentemente, digo, lo sabemos, más grande que nosotros, pero es más joven en energía. De pronto era un momento que decíamos, ya para, por favor, cabrón, ¿no? Y seguíamos. Y no paraba, y no le daba hambre, y no se cansaba, y era horrible. Y seguíamos filmando, y cuando íbamos a Cuba, pues también era una cosa de meternos a unos lugares. Me acuerdo una vez que fuimos a un evento de santería, que fue una cosa alucinante, porque poder estar ahí, poder vibrar lo que se estaba viendo fue maravilloso. Y jamás fue en esta cuestión de viene un actor de Hollywood, sino más bien era una cuestión de viene una persona que de profundidad está involucrada con el tema, y entonces siempre había una relación muy bonita con toda la gente, ¿no? Muy bonita, y que la verdad era pues muy provocada por todo el equipo, empezando por Matt. Yo me sumo también un poco y aprovecho para aumentar lo que decía Cristina, que fue súper padre trabajar esta coproducción con Jonathan, con Sara, con Fisher, que también ellos no pudieron venir a España, San Sebastián, por el tema COVID, pero que hay un agradecimiento enorme, porque fue realmente un equipo de trabajo grande, pero muy unido. Siempre que tenemos juntas, somos 12 en las juntas o 10, porque siempre es como muy unido, y eso es lo que se agradece, hacer una película que realmente nace desde una perspectiva de querer mostrar algo pues muy profundo, ¿no? Entonces, pues fue bien divertido. No sé si en San Sebastián te dije algunas otras anécdotas más privadas, pero no me acuerdo ahorita. Igual me la puedes decir y te la recuerdo. Sí, pero me encanta, como que sí, tenía ganas que compartieras un poco, pues lo que es Matt Dillon en el set, ¿no? Y en el campo de trabajo, y me parece que acerca mucho a las personas a darse cuenta que se remanga la camisa, nunca mejor dicho, y que está ahí, ¿no? Y hablando de eso, Matt, I want
Hablando de eso, Matt, quería preguntarte, ¿qué aprendiste? Esta no es la primera vez que estás detrás de la cámara. También viste la película City of Ghosts y has estado, claro, en muchas películas como actor, pero también tienes un guión. eh, o tenías un guión en otras películas, pero en esta ocasión, en esta película, la mayor parte del tiempo no sabías qué iba a pasar. Así que fue una experiencia seguramente totalmente distinta. Así que, ¿qué aprendiste al hacer esto, Matt? Lo que aprendí principalmente es que a mí me interesan los documentales sobre personas, no sobre cosas o eventos. Y la información es algo secundario a la emoción. Y lo que quiero decir con esto es que si no sientes una conexión con los sujetos de tu película, o déjenme decirlo de otra forma, si estás conectado, mientras más conectado estés con los sujetos de tu película, más vas a poder, puedes absorber la información, vas a poder hacer que la gente absorba la información, los hechos, todo eso. Pero lo más importante es sentir una conexión, la parte emocional. Y esa fue una de las luchas con esta película, porque juntados con Joey, con Feyove para hacer la película. Y luego tenemos la historia, esta línea de tiempo de la historia de Feyove y su mundo. Y francamente, lo más difícil es que no tenemos un guión para trabajar con él. No tienes un esquema que seguir cuando haces como sí sucede cuando haces una película de ficción. Así que en este caso, el documental, todo va cambiando constantemente. Y realmente fue así. Por ejemplo, sabía que el material que habíamos filmado mientras hacíamos el disco era maravilloso, eso lo sabía. Y en el momento no fue fácil, y Joey les puede platicar acerca de esto, no fue fácil, no fue un momento fácil. No fue fácil juntar todo esto en ese momento, y creo que hubo muchas razones para ello, por la forma que era el negocio de la música, etcétera. Pero cuando regresé de nuevo después, My focus had shifted more toward me había concentrado ya más en la experiencia de los cubanos en México, esa experiencia de los cubanos, y cuando hablé con ellos, todo empezó a cambiar y realmente todo se volvió más cerca de esta persona, de Feyove. Y Carlos, cuando conocí a Carlos, le dije, oye, escucha, sé que Feyove no está bien, que es mayor, creo que está viviendo en un asilo, ¿podrías encontrarlo? Y lo encontró, Carlos lo encontró. Estaba viviendo en la casa del actor, que la fundó Cantinflas, que es donde viven actores mayores. Y Carlos es un canalla. Así que él se metió ahí a escondidas. Y, y hay una mujer ahí adorable que fue una actriz de telenovelas, una actriz en México, y que me dijo que no podía firmar, que tenía que llegar con una carta. Pero Carlos, que es un canalla, se metió, en cuanto le hicieron la espalda, se metió y encontró el cuarto de Feyove y habló con él. Y Carlos, creo que tú puedes contar esta historia mejor que yo. ¿Por qué no la cuentas tú, Carlos? Porque es una historia, eso fue un momento muy, muy poderoso, muy fuerte. Sí, no escuché a Matt. Sí. Bueno, fui al cuarto de Feyove, como él dijo, y lo vi. Él estaba pues en muy mal estado de salud. Y recuerdo que simplemente me acerqué a Feyove y le dije, Feyove, soy amigo de Matt Dillon y él quiere verte. Estoy aquí porque él te está mandando un mensaje y queremos... Es decir, simplemente empecé a hablar con él porque él estaba en mal estado de salud. Y creo que era, no estoy seguro, pero creo que era alguna especie de... ¿Cuál es la enfermedad? Esta enfermedad, sí, era una especie de Parkinson. Y cuando dije el nombre de Matt Dillon, Feyove empezó a temblar, empezó a moverse así, y se dio la vuelta, me vio y comenzó a llorar. Matt Dillon, Matt Dillon. Así que yo me asusté y salí corriendo. Le dije que se calmara, claro, primero, pero luego salí de ahí porque le dije que estaba conmigo Matt y fue a buscarlo. Y fue entonces que le llamé a Matt y le dije que tenía que venir de inmediato porque Feyove se iba a morir pronto, porque estaba en muy mal estado de salud. Y bueno, la cosa fue que cuando yo llegué ahí, ya no se había deteriorado mucho la salud de Feyove y no pude verlo.
y no tenía planeado filmarlo en ese momento. Que el material que ya habíamos filmado en 1999, es decir, Joey les puede contar, no se puede pedir algo mejor en términos del protagonista, o en este caso, sí, una persona que lidere, un protagonista. Todo el tiempo estaba guiándonos y actuando constantemente. Se muestra esto en la película, por ejemplo, si sale a la calle y ve a un trío de músicos callejeros tocar, él los convierte a ese trío en su orquesta. Y si no tiene músicos, hace que la orquesta sea su propio cuerpo. Es una persona increíble y realmente tenemos material tan bueno de ese momento. Es algo tan maravilloso acerca de este artista en ese momento en el que pueden hacer, tienen todavía este don tan grande y que llega este don a la madurez y que no van a poder seguir por mucho tiempo con ese don y hacer su arte. Así que es fascinante, o fue fascinante para mí en ese momento cuando hicieron el disco, simplemente observar cómo surgía la vida de este talento. Ahora que hablamos acerca de este proceso de conocer a Feyob y luego regresar, tengo muchas preguntas de, de mis colegas periodistas y creo que sería un buen momento para empezar con las preguntas de los periodistas. Una de estas preguntas son, por ejemplo, de Sayo Hurtado para Matt Dillon. Saber cómo fue la cronología del encuentro con Feyobe, por qué hubo tanta pausa para el lanzamiento del disco. Okay, would you help me with the translation? Of course. He wants to know about. Quiere saber acerca cómo fue cómo conociste a Feyobe en términos cronológicos y por qué hubo una gran pausa entre cuando hiciste el disco y luego cuando se presentó el disco, aunque luego nunca se ha presentado. Yo tengo entendido que no lo han presentado todavía, ¿verdad? Bueno, pudiera hablar desde mi punto de vista y creo que estaría bien que Joey hable acerca del disco mejor, pero desde mi punto de vista, cuando nos fuimos de ahí, tenemos una sensación muy buena. La experiencia de hacer el disco, creo que el disco era genial y creo que eso funcionó muy bien. Y lo que sucedió fue que en ese momento hubo cosas que sucedieron en el negocio de la música, Napster y otras cosas. Era un momento extraño para el negocio de la música. Así que tuve varias reuniones, pero realmente, para ser honestos, bueno, yo tampoco soy cineasta de documental solamente, pero yo sabía que la película era una película especial que teníamos, pero no sabía exactamente por qué, qué es lo que tenía de especial. Pero conocí a algunas personas, me reuní con algunas personas, y estas personas cuando no te quieren decir que sí a algo, te dicen que, bueno, que vuelvas luego y que firmes más papeles. Y creo que nosotros le llamamos a eso como que te inunden en papeles. Entonces, no, sí, bueno, vuelve luego y hacemos y firmas más papeles. Así que te van dando largas con esto. Y luego yo me puse a trabajar en otras cosas, pero nunca perdí el interés en esto y sabía que era un material muy especial y jamás perdí el interés, pero no sabía cómo hacerlo. Y en el 2013, en el momento que estamos ahora, que es la edad de oro de los documentales. Y tengo que confesar que yo, de hecho, veo más documentales que películas de ficción ahora, y yo soy actor, así que tengo que confesarlo. Y ahí fue en ese momento, 2013, que empieza esta edad de oro, que empezamos a revivir a este proyecto. Y pensé, ¿por qué? Bueno, ¿por qué perdimos este proyecto? Es un gran momento para empezar con él otra vez. Y nos tomó algo de tiempo hacer esto, pero creo que Joey les puede contar más acerca de lo que sucedió sobre la realización del disco, porque es un gran disco. Cuando conocí a Feyobe, yo tenía un contrato con una compañía para hacer 4 discos y ya había hecho 3 de los discos y este iba a ser mi 4º disco bajo ese contrato. Y un año antes encontré a Feyobe y ellos me sugirieron que quizás podía intentar hacer algo parecido al Buenavista Social Club. Y yo pensé,
Ok, bueno, intentan empujarme, pero también les va a servir a ellos debido a la popularidad que tenía en ese entonces el Buenavista Social Club. Así que yo no les dije que, bueno, que yo quería hacer algo así, pero lo que sucedió fue que en ese momento simplemente encontré a Feyove. Y porque antes yo estuve hablando acerca con Ken Urdin, que es un famoso narrador y artista de la palabra hablada, del spoken word, y con el que iba a hacer un disco. Y, y empezamos a hacer todo para hacer este disco. Y mientras estábamos ensayando para el disco, la compañía disquera decidió que no querían liberarme de mi contrato y que no les interesaba el proyecto con Feyove. Así que yo decidí, esto fue algo muy importante, de hecho, para mí, yo decidí que era muy importante hacer una crónica, un documental de todo esto, de Feyove, el trabajo con él, y no quería abandonar el proyecto. Así que puse mi propio dinero en la producción de este disco. Durante años después, me puse a hablar con mucha gente de muchas compañías disqueras y la gente no le interesaba mucho invertir dinero en un artista desconocido. Ellos no sabían quién Feyove era o pensaban que era alguien que el público no sabía quién era, así que no podían hacer, me decían que no podían hacer nada por mí y yo no tenía yo mismo las herramientas para promover esto y empezar mi propia disquera, por ejemplo, y empezar una campaña de publicidad yo mismo. No, yo no tenía la capacidad, no soy así. Yo soy una persona creativa. Así que lo que hice fue seguir hablando con personas que pudieran interesarse con este tipo de música, pero gente que estuviera dentro de una compañía disquera. Y nunca logré generar interés por el proyecto. Pero también recuerden que en este momento todo mundo estaba compartiendo discos. Podías ir al internet en ese momento y encontrabas todos los discos, por ejemplo, todos los discos que hizo Miles Davis en Colombia y los regalaban en internet. Así que se estaban perdiendo millones y millones de dólares. Todas las compañías disqueras están perdiendo dinero, desde los artistas más famosos hasta los más desconocidos. Así que para mí, yo estaba me colocaron en un sitio en el que yo tenía una cantidad de dinero pues considerable que había invertido en este proyecto y no podía decir, ok, lo voy a sacar así nada más y que 1,000 personas me ayuden con algo de dinero por el disco y que todos los demás lo escuchen gratis. No podía hacer eso por el dinero que había invertido también. Sí, genial. Tengo una pregunta muy interesante y creo que está relacionada con esto, de Juan Carlos García, y dice, me gustaría saber qué piensa, como en un tiempo en que las canciones y la música son populares solo por un mes o dos en la época actual y que la industria demanda material nuevo todo el tiempo, ¿crees que íconos como Feyove ya no existirán más o van a ser difíciles de encontrar? ¿Puedo contestar esta yo primero? Siempre ha habido y siempre va a haber artistas que hagan música que nunca va a volver a ser visitada, que no va a ser vuelta de nuevo. Es como un trago con un vaso desechable, que le das un trago y luego lo tiras el vaso desechable a la basura. Es música que no tiene longevidad. Y luego también hay gente en cada generación. Hay un artista o un cierto número de artistas que en cada generación que van a ser recordados, no solo porque hicieron uno o dos discos que fueron un éxito, sino toda una obra, un cuerpo entero de una obra. Así que esto siempre pasa, todas las generaciones tienen personas dentro de ellas que se descubren a los artistas clásicos y, y a los más desconocidos también de las generaciones previas. Y eso se presenta en géneros como la música cubana, el jazz o cualquier cosa que realmente tenga una sustancia, un trasfondo. Creo que una de las cosas que me gustan acerca de esa película es que Joey en un momento dice, esta es la música que yo amo. No es algo comercial,
pero es lo que yo amo y esa es la cosa. Y para mí eso, bueno, es por eso que hicimos esta película y por lo que yo hizo este disco. No es porque fuera algo que sea obvio. o- hay muchos artistas grandiosos, pero que es bastante obvio tenerlos como sujetos de un documental. Y puede ser un documental acerca de, por ejemplo, Frank Sinatra o Elvis Presley, o incluso en el mundo latino había nombres más obvios que podíamos haber usado en lugar del de Fellove, pero me parece que lo que es realmente humano acerca de Fellove es que él tiene fallas. Es decir, creo que es un genio. En la forma en que trabaja, él realmente es un cantante brillante y sin embargo es una especie de... Creo que todos podemos identificarnos con él hasta cierto grado, ¿sabes? Ninguno de nosotros podemos vivir una vida perfecta o tenerlo todo, o que todo salga como nosotros quisiéramos que saliera. Yo siempre pensaba que tiene este nombre, el Gran Fellove, un nombre, es un apodo grandioso, pero cuando lo conoces no es tan alto como suena en sus discos. Y es un tipo bastante humilde en realidad. Y siempre te dice que no, él no se puso ese nombre del Gran Fellove, sino que el señor Conde, un productor de música, se lo puso. Y, pero él también, como un artista escénico, ahí es cuando realmente se eleva y así es como se convirtió en el Gran Fellove, porque ahí sí podía estar a la altura de ese nombre como un artista escénico y era perfecto en ese sentido. Cuando lo conoces no es tan grande, nunca fue tan exitoso tampoco financieramente, etcétera, pero cuando hace lo suyo no hay nada igual a él. Es algo único completamente. Genial. Luego tengo una pregunta de Lucero Calderón del Excelsior, en la que pregunta si cuando Matt regresó a México en el 2013 tuvo la oportunidad de ver a Fellove, pero él ya respondió que no, él llegó un día antes y ya estaba muy deteriorado y no tuvo oportunidad de verlo, pero Sin embargo, sí hubo un momento en que Rocío, quien era un poco como su amiga y su manager, estaba ella en contacto con Fellove y Matt le pudo mandar un mensaje de cariño, de solidaridad, mientras esperamos que se recuperaba. O sea, sí le alcanzó a dar algo, a comunicarse. Pero ya no se vieron. Uh-huh. Great. I don't know if you want to add something to this, Matt, because they were No sé si quieras agregar algo a esto, Matt, porque están diciendo que no, bueno, que no tuviste la oportunidad de conocer, de reunirte con Fellove cuando regresaste a México y Cristina nos dice que no tuviste la oportunidad de verlo en persona, pero sí de mandarle un mensaje. Y él supo que que eras tú el que le había mandado ese mensaje. Bueno, por desgracia, cuando llegué en 2013 a México, Carlos fue por mí al aeropuerto y me dijo que había una mala noticia sobre Fellove, pues lo habían sacado de la casa del actor y lo habían llevado al hospital porque su salud se había deteriorado. Así que no estábamos seguros. Yo quería verlo, realmente quería verlo, pero estaba en cuidados intensivos, así que no pude verlo, claro. Pero en ese momento, Cristina y Carlos y yo, junto con el equipo de filmación, entrevistamos a sus amigos, estábamos entrevistando a sus amigos, a su manager, a todo el mundo. Y realmente fue algo muy poderoso. Y esas personas que sus colegas y su hija también, su hijastra, que los entrevistamos también, y ella tampoco pudo verlo, por desgracia. Pero cuando regresé yo a casa, me di cuenta de que tenía una película muy especial. Y hay un momento en la película en la que en la que Fellove me llama el Gran Mateo, y él no se acordaba de mi nombre ni siquiera, y dice algo, y cuando estábamos editando se me ocurrió que en un momento dice que me siento genial porque mi gran amigo está aquí y no se acuerda de mi nombre. Y dice, pero Dios me lo envió para que me cuidara. Y sí, de alguna forma sí sentí que le había hecho como una promesa, la promesa de contar su historia.
Y él lo sabía. Y él le dijo a Juan, al fotógrafo, que fue muy cercano a él, que él sabía que iba a suceder esto mientras él tuviera vida para ver su película. Y eso es algo bastante melancólico, pero bueno, era un placer estar alrededor de él. Y realmente es algo que sí, pues lo sentí mucho porque sentí su presencia, no son las personas así que sienten cosas extrañas, pero realmente sí sentí su presencia, la sentí en San Sebastián, de hecho, porque él nos dejó todo esto listo para nosotros. Y es genial tenerlo, haberlo tenido como protagonista también y contando esta historia. Tengo una pregunta que creo que va perfectamente bien en este momento, porque dice que al final de la película Matt menciona que esta historia se tenía que contar después de que Feyove muriera. ¿Por qué crees eso? Creo que le acabas de responder de alguna forma, pero no sentía que se tuviera que contarse después de que muriera, sino una disculpa, no hay sonido para el audio, está trabado, señor Matilo. Una disculpa, no hay sonido para la traducción. Tengo una pregunta. Sí, perdí el sonido aquí, disculpen. Ahora creo que ya está bien, sí. Sí, puedo escucharte. Tengo otra pregunta de Silvestre López Portillo para Matt, y creo que también Joey podría ayudarnos a responderla. ¿Cómo fue el proceso para la supervisión musical con todos los derechos para la música? ¿Fue difícil conseguir los derechos para la música que usaste en el documental? ¿Qué tal fue ese proceso? Bueno, esperemos que lo fácil haya sido el disco en sí, pero Jonathan sí que realmente puede hablar acerca de esto en términos de los derechos y cómo se consiguieron, pero recuerdo que Sam Fuller alguna vez dijo, no te preocupes de lo cara que sea una película o lo complicada que sea una película, solo escríbala y ya luego verás qué hacer. Y es un poco lo que hice. Yo solo hice la película y luego Jonathan tuvo que hacer todo el trabajo duro y Cristina también. Puedo decirles que Cristina también decía, ay, tenemos que conseguir ese material de archivo de la televisión mexicana. Y decía, sí, sí, estoy trabajando en conseguirlo, estoy trabajando en ello. Y bueno, simplemente es algo que toma mucho tiempo, realmente consume mucho tiempo hacer este tipo de cosas, pero vale la pena al final. Em, estoy loco por la música. Y esa es la diferencia entre yo y Joey. Joey es un músico genial, pero yo simplemente amo la música. Y así que conseguir la música no fue un gran problema para mí personalmente, porque tengo muy buenos discos. Quizás mi colección de discos sea incluso mejor que la de Joey, pero no, ese es un chiste que siempre hacemos entre nosotros, competir con nuestra colección de discos. Así que para mí encontrar la música solo tenía que ir a encontrar a mi compañía y poner el disco, pero lo difícil es conseguir los derechos de esas canciones. Y bueno, ese ya fue el trabajo del que se encargó Jonathan, más bien, Christine. Jonathan, ¿te gustaría añadir algo acerca de los derechos de las canciones y eso? Para la música, Jonathan. Jonathan quizás tuvo que tomar un descanso o algo, pero solo tengo que decir que sí, conseguimos todos los derechos, está todo listo, esta película la podemos vender y estamos seguros de que puede llegar al público mayor posible. No se preocupe por los derechos de la música, todo está bajo control, tenemos todos los derechos necesarios. No nos preocupa siempre, no, a esas cosas no nos preocupan a nosotros. Tengo dos preguntas más. Una es muy interesante y viene de Enrique Figueroa de Cinema Tempo y él pregunta si nunca pensaste en hacer un concierto con Feyove después de hacer este disco y que fue una especie de homenaje, hacer un homenaje en un concierto en vivo con él. Bueno, ya no vamos a poder hacer eso con él, pero yo, de hecho, sí hice un par de conciertos en vivo con él en Los Ángeles después de que hicieron el disco. ¿No, Joy? Sí, sí, también con el guitarrista, con el Wrangling, y también hice tres conciertos con él. Hice uno con una big band
una gran orquesta con 20 piezas y luego una con congas. Hicimos tres conciertos y luego otro con el Angle que se presentó con la conga y luego Fellove cantó un par de canciones y perdón, Fellove se presentó en el Conga Room. Y bueno, este guitarrista es muy famoso en el mundo del jazz, en el mundo del reggae y también hicimos un poco de trabajo adicional cuando hicimos al disco, cuando estuvimos juntos y tocamos juntos. Así que sí, fue muy emocionante trabajar con él, fue una gran época. También tengo otra pregunta de Hidalgo Neira, de Reporte Índigo, y él pregunta, me gustaría saber si sintieron si se arrepienten por no haber sacado este documental antes. Bueno, no podía haberla sacado antes porque no lo había terminado antes. Y estas cosas son, bueno, toman el tiempo que deben de tomar. Hay algunas cosas que no tiendo a ver hacia el pasado y pensar en el pasado. Creo que las historias, las cosas suceden como deben de suceder, como se supone que tendrían que haber sucedido, me supongo. Pero sí hay cosas que cuando miro en retrospectiva pienso, bueno, cuando filmé encontré todo ese material en la casa de Rocío, que fui con Cristina, en ese ático que mencioné antes, y es algo que me motivó más porque pude juntar las piezas de rompecabezas de su vida. Y fue muy interesante porque él fue muy prolífico dentro de la televisión en México también. Era un artista escénico muy prolífico y sin embargo hay muy poco de sobre él que se pueda conseguir. Siempre fue reconocido por los otros músicos, sus colegas en Cuba, como un gran artista. Y claro, algunas de las canciones que escribió son bastante populares, pero de alguna forma es sorprendente cómo este hombre, este increíble showman, porque es lo que es, un artista escénico completo, un showman, jamás se le consideró que lo fuera hasta que llegó a México, pero más que nada nunca le dieron oportunidades antes hasta que llegó a México. Y José Antonio Méndez era quien fue quien reconoció que Fellove era quien estaba esa oportunidad. Y por eso, y por la amistad que tenían, fue que lo ayudó a que se convirtiera en el gran Fellove. Excelente. Y la última pregunta es de Ángela Almada Armundia, de Agencia Informativa 060. What ¿Cuál did Fellove? ¿Qué hizo Fellove? ¿Qué te enseñó Fellove? ¿Qué les enseñó a ustedes, a los productores, al equipo de la filmación, a todos los que estuvieron a su alrededor? ¿Qué aprendieron de Fellove? Bueno, antes que nada, una de las cosas que me atrajeron a él era su habilidad para improvisar y su espontaneidad. Eso, cuando yo era un actor joven, y que fui al Instituto John Raspenberg de actuación, todos los actores, ¿a quienes admirábamos? A Marlon Brando, a James Dean y a Montgomery Clift. Y todos ellos tenían una vulnerabilidad y una espontaneidad y valorábamos la improvisación. Eso es lo que realmente admirábamos y lo que nos parecía importante. Y eso es lo que me parece a mí realmente atractivo acerca de Fellove. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que yo he vivido como actor con la improvisación. Así que incluso hoy en día, al ver, pienso, si pudieras tener esa libertad y estar así de suelto como Fellove, si yo pudiera hacer eso, sería maravilloso, porque es maravilloso lograr eso. Las mejores actuaciones se dan de esa manera. Trabajé con este director, Lars von Trier, y jamás ensayamos, porque lo que él quería, no es porque no tuviéramos tiempo para ensayar, sino porque lo que él quería ver era lo que pudieras tener en esa primera toma. Y me parece que lo hermoso es que pudimos capturar eso cuando Joey, él y el grupo estaban ensayando. Es decir, había tantas cosas sucediendo y la química que había, la química entre ellos y verlo filmado en la calle también. Y es una de las cosas que sí, Fellove es uno de esos, quizás si estuviera loco, pero pero
jamás lo pudimos ver en televisión. Por ejemplo, sé que en Cuba, por ejemplo, estuvo en televisión y hizo algo maravilloso, pero no guardaron ese material en la televisión cubana. Podríamos estar aquí horas hablando de esto. Es un placer y hay tantas historias al respecto. Y solo quiero agradecerles a todos ustedes por su generosidad y por compartir con nosotros todas historias maravillosas. Y claro, por toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y mucha suerte con la película y esperamos verlos pronto de nuevo. Gracias. Y muchas gracias, Matt. Espero poder ir a Morelia alguna vez. Claro que sí. Pues nos da esta oportunidad. Cristina y yo ya hemos estado varias veces con diversas películas, pero especial. Entonces, gracias, Daniela, también. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Dani. Christina, wonderful to We see love you in you, the little Dani. one. Sí, I know. Thank you, Matt, Joy, Cristina. Gracias, Matt, Yui, Cristina. Adiós. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Bye.